¿Sabías que una banda logró cambiar la música para siempre con un simple accidente en un taller de metal? ¿Y que sus conciertos fueron considerados rituales satánicos en la década de los 70? Hoy te contamos la increíble historia de Black Sabbath, la banda que definió el heavy metal y desató tanto admiración como pánico en todo el mundo. En la gris y opresiva ciudad industrial de Birmingham, en Inglaterra, a finales de los años 60, 4 jóvenes con orígenes humildes y sueños grandes se encontraban atrapados en la rutina monótona de la vida de clase trabajadora. Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y Ozzy Osbourne no querían conformarse con la vida que la sociedad les había destinado, ni con la monotonía de las fábricas, las calles grises y el futuro incierto que se les presentaba. Ellos anhelaban algo más grande, algo que pudiera trascender las fronteras de su ciudad natal y resonar con una fuerza única en todo el mundo. Tenían una meta, una visión clara y ambiciosa: crear una música tan única que nadie antes hubiera escuchado, algo que fuera completamente innovador y que desafiara las normas establecidas. Lo que ellos no sabían en ese momento es que esa mezcla de circunstancias, talento crudo y, ¿por qué no?, un poco de suerte los llevaría a cambiar no solo la música, sino también la historia del rock para siempre, al punto de ser considerados los padres fundadores de un nuevo género que dejaría una huella imborrable en la cultura musical global. Black Sabbath, sin embargo, no nació como la banda de heavy metal que el mundo llegaría a conocer y venerar. De hecho, su nombre original era Earth, un nombre que reflejaba un estilo musical mucho más cercano al blues rock que a los oscuros y pesados riffs que los harían mundialmente famosos. En sus primeros días, la banda experimentaba con sonidos más suaves y melodiosos, influenciados por la escena musical británica de la época, pero todo cambiaría cuando un día, mientras paseaban por el barrio y observaban una fila de personas esperando para ver una película de terror, tuvieron una epifanía. Fue en ese instante cuando se les ocurrió una idea completamente revolucionaria. ¿Por qué la gente paga para asustarse?, se preguntaron. Y fue entonces cuando surgió la pregunta definitiva: ¿por qué no hacemos música que provoque esa misma sensación de miedo? Esta idea, aunque simple, marcó el comienzo de una era completamente nueva en la música. Una era que estaría llena de riffs pesados, atmósferas oscuras y letras que exploraban lo sobrenatural, lo misterioso y lo aterrador. Así, sin saberlo, los miembros de la banda estaban a punto de dar vida al género musical que cambiaría la escena del rock para siempre. El resto es historia. El 13 de febrero de 1970, un día cargado de simbolismo y relevancia, la banda británica Black Sabbath lanzó su álbum debut homónimo, un trabajo que marcaría el inicio de una nueva era en la historia de la música. Con este álbum, la banda no solo presentó su estilo único, sino que también definió lo que sería el nacimiento del heavy metal como género. Desde los primeros acordes del tema titular, Black Sabbath, se dejó claro que esta no era música común, ni mucho menos convencional. El riff pesado, lento y sombrío que Tony Iommi tocaba en una afinación baja, creó una atmósfera tan oscura y opresiva que parecía salida directamente de una película de terror, con un aire inquietante y casi tangible que desbordaba de cada nota. El sonido era algo completamente distinto a lo que se había escuchado antes, y el público quedó atrapado por su poder visceral y su capacidad para provocar sensaciones de incomodidad y fascinación al mismo tiempo. ¿El secreto detrás de este sonido tan único y aterrador? La técnica de Iommi, un detalle fundamental en la creación de esa atmósfera pesada y densa. Esta técnica nació de una experiencia que, aunque trágica, terminó por ser la clave para la creación de un estilo musical revolucionario. Durante su tiempo trabajando en una fábrica, Iommi sufrió un accidente laboral que lo dejó sin las puntas de 2 de sus dedos, lo que parecía, en un primer momento, el fin de su carrera musical. Sin embargo, en lugar de rendirse, Iommi utilizó su ingenio y adaptó su guitarra para poder seguir tocando, inventando nuevas formas de tocar con una técnica que, para muchos, definió el sonido del metal. Utilizó cuerdas más gruesas y una afinación más baja, lo que le permitió crear riffs más pesados y profundos que serían fundamentales para el sonido de Black Sabbath. Este enfoque innovador no solo permitió a la banda sobresalir,
sino que también dejó una marca indeleble en el mundo de la música. Aunque el álbum fue recibido con críticas mixtas, con algunos medios sin comprender aún la magnitud de lo que estaba ocurriendo, los fans se sintieron profundamente atraídos por el sonido único y oscuro que Black Sabbath había creado. La banda ya comenzaba a marcar su territorio en el mundo del rock, sentando las bases para lo que sería un legado musical que perduraría por generaciones. Su propuesta no era para todos, pero aquellos que la entendieron fueron los primeros en reconocer que estaban ante algo completamente nuevo, algo que desafiaría las convenciones musicales y abriría un camino para el desarrollo del heavy metal. Solo unos meses después de su debut, Black Sabbath sorprendió al mundo con el lanzamiento de Paranoid, un álbum que no solo consolidó su lugar en la historia del rock, sino que también se convertiría en uno de los discos más influyentes, trascendentales de todos los tiempos. Paranoid no fue simplemente un éxito comercial, sino que elevó a la banda a la categoría de leyendas del rock, marcando un antes y un después en la música de los años 70. El disco incluía himnos inmortales como War Pigs, un grito de protesta contra la guerra que resonaría durante décadas, Iron Man, con su inconfundible riff que se ha convertido en un símbolo del heavy metal, y la propia Paranoid, que terminó por convertirse en el himno insignia de la banda. Lo curioso de esta última es que fue escrita en un apuro, casi como un relleno de último minuto para completar el álbum. La banda necesitaba una canción más para el disco, así que Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward se pusieron a componer sin esperar mucho de ella. Sin embargo, lo que comenzó como una pieza de relleno se convirtió en un fenómeno instantáneo, convirtiéndose en una de las canciones más icónicas, no solo de Black Sabbath, sino de la historia del rock en general. Su pegajosa melodía, junto con su letra que exploraba la paranoia y la ansiedad, tocó una fibra sensible en muchos oyentes y rápidamente se ganó un lugar en el corazón de los fans. Una curiosidad que muchos quizás no sepan es que Ozzy Osbourne, el líder carismático de la banda, confesó en entrevistas posteriores que no tenía la menor idea de lo que significaba la palabra paranoid cuando grabaron la canción. Aunque la palabra tiene una connotación clara en inglés, Ozzy simplemente cantó la letra tal como estaba, sin comprender por completo el concepto detrás de ella. Sin embargo, su interpretación visceral y emotiva, llena de esa energía única que lo caracteriza, la convirtió en un éxito instantáneo. Esta interpretación, aunque inconsciente, fue clave para dar a la canción una fuerza que la hizo resonar con el público de manera profunda y auténtica. Fue un ejemplo claro de cómo la pasión y la entrega de un artista pueden transformar una simple letra en un himno generacional. Paranoid no solo consolidó el lugar de Black Sabbath en la escena musical, sino que los catapultó al estrellato internacional, llevando su música a audiencias de todo el mundo y cimentando su lugar como una de las bandas más importantes de la historia del rock. El álbum fue un éxito comercial rotundo, alcanzando altas posiciones en las listas de ventas y dejando una marca indeleble en la cultura musical. Pero, como ocurre con muchas bandas que alcanzan la fama rápidamente, el éxito también trajo consigo una serie de desafíos. Mientras la banda se veía envuelta en el aplauso del público y la crítica, también comenzó a adentrarse en el mundo de los excesos, con la vida de los miembros de Black Sabbath, sumida en una espiral de fiestas, consumo de drogas y alcohol. Estos excesos, aunque se convirtieron en parte de la leyenda de la banda, también tuvieron un impacto significativo en su dinámica interna y en la longevidad de sus relaciones. A pesar de todo, Paranoid quedó grabado en la historia como una obra maestra que definió un género y dejó una huella que perdura hasta hoy. Entre 1971 y 1973, Black Sabbath lanzó una serie de discos que no solo definieron el heavy metal, sino que también expandieron los límites de lo que el rock podía llegar a ser. Master of Reality, Bowl, 4 y Sabbath, Bloody Sabbath, se convirtieron en piedras angulares del género, cada uno de ellos empujando los confines del sonido, las temáticas y la experimentación. En Master of Reality, la banda comenzó a incorporar una mayor dosis de distorsión y riffs más pesados, creando una atmósfera aún más oscura y pesada que la de sus trabajos anteriores. En este álbum, temas como la alienación y la desesperanza fueron tratados con una honestidad brutal, mientras que en Ball 4
La banda continuó explorando las profundidades del caos espiritual, con canciones que reflejaban el desmoronamiento de la estabilidad emocional y psicológica. Sabbath, Bloody Sabbath, por su parte, mostró una banda más madura en términos compositivos, con arreglos complejos y una producción más refinada, pero sin perder la esencia del sonido crudo que los había hecho famosos. A lo largo de estos 3 discos, Black Sabbath no solo consolidó su lugar en la historia del rock, sino que también expandió el horizonte del heavy metal, abriendo el camino para futuras generaciones de bandas. Aunque su música estaba marcando el pulso de una nueva era, el precio del éxito comenzó a cobrar factura en la vida de los miembros de la banda. La vida de los integrantes de Black Sabbath en esos años fue un torbellino de giras interminables, excesos con drogas y alcohol, y conflictos personales que afectaron la química interna del grupo. La banda pasó más tiempo en el estudio de grabación que en sus hogares, y la presión constante de crear algo aún más grande que el éxito anterior comenzó a hacer mella en sus relaciones. Durante la grabación de Vol. 4, los excesos llegaron a tal punto que se dice que Black Sabbath gastó más dinero en cocaína que en la propia producción del álbum. Esta etapa, marcada por la autodestrucción y el caos, parecía ser una parte inevitable del proceso creativo para los miembros de la banda, quienes, a pesar de estar al borde del colapso físico y emocional, continuaban produciendo música que quedaría grabada para siempre en la historia del rock. Una de las anécdotas más famosas de esta época tiene que ver con un tazón gigante de cocaína que la banda tenía en su estudio de grabación. Se dice que, en medio de la grabación de Vol. 4, el estudio estaba equipado con un gigantesco tazón lleno de cocaína, algo que se convirtió en una especie de ritual para los miembros de la banda mientras grababan. Este nivel de abuso de sustancias, aunque extremo, no impidió que Black Sabbath continuara creando algunas de sus canciones más icónicas. Un claro ejemplo de esto es Snowblind, una canción que irónicamente se convirtió en una oda a los estragos de la adicción a las drogas, especialmente la cocaína. La letra de la canción, cargada de metáforas oscuras, y su sonido pesado y frenético, reflejaban la experiencia visceral de los miembros de la banda en ese momento. Aunque la canción era en gran parte una crítica a los efectos devastadores de las drogas, también era un testamento del ambiente tóxico en el que la banda estaba inmersa. La ironía de la situación radica en que, a pesar de estar sumidos en el caos, Black Sabbath pudo canalizar esa energía destructiva en una obra musical que sigue siendo celebrada hoy en día como una de las más poderosas del heavy metal. Para finales de los 70, los problemas internos de Black Sabbath ya no podían ser ignorados. La tensión entre los miembros de la banda había alcanzado un punto crítico. El abuso de drogas y la presión de mantener el éxito a toda costa fueron solo algunos de los factores que contribuyeron a la disfuncionalidad dentro del grupo. Ozzy Osbourne, aunque considerado uno de los íconos más grandes de la música rock, se había vuelto famoso, no solo por su voz única y su presencia en el escenario, sino también por sus comportamientos erráticos, que a menudo ponían en peligro el futuro de la banda. Su estilo de vida descontrolado, junto con los conflictos personales con los otros miembros de Sabbath, culminaron en su despido en 1979. Esta decisión, aunque amarga para los fans, marcó un punto de inflexión crucial en la historia de la banda. En lugar de rendirse, Black Sabbath demostró una vez más su capacidad para reinventarse y buscar nuevas formas de mantenerse relevante. Fue entonces cuando entró Ronnie James Dio, un vocalista extraordinario conocido por su poderosa voz operática y su presencia magnética. Dio, quien previamente había sido parte de Rainbow, trajo consigo una energía fresca y una nueva dirección para la banda. Con él a bordo, Black Sabbath lanzó Heaven and Hell en 1980, un álbum que no solo revivió a la banda, sino que la llevó a nuevas alturas. El sonido de Heaven and Hell era más refinado, más épico, con una influencia mucho más fuerte de la música clásica y el hard rock que en los discos anteriores. Dio no solo reemplazó a Ozzy, sino que aportó su propia magia y le dio a la banda una nueva vida. El álbum fue un éxito tanto crítico como comercial, lo que demostró que, aunque los fans de la era de Ozzy estaban divididos, Sabbath todavía tenía la capacidad de sorprender y evolucionar. Sin embargo, este cambio no estuvo exento de controversia.
Aunque muchos fans se adaptaron al nuevo estilo de Black Sabbath con Dio, otros lamentaron la partida de Ozzy y no aceptaron fácilmente la nueva era. A pesar de las críticas mixtas, la banda había demostrado algo importante. Podía reinventarse y mantenerse relevante en una industria musical que a menudo era implacable. No obstante, el ambiente dentro de la banda seguía siendo tenso. Las diferencias creativas y personales entre los miembros empezaron a surgir, y a pesar del éxito del álbum Heaven and Hell, la relación con Dio comenzó a deteriorarse rápidamente. En 1982, Ronnie James Dio dejó Black Sabbath, citando disputas internas y la falta de armonía dentro del grupo. Su salida significó el inicio de un periodo aún más turbulento para la banda, que a lo largo de las décadas siguientes pasaría por numerosos cambios de alineación, con cada miembro enfrentando desafíos tanto dentro como fuera del escenario. A pesar de estos cambios, Black Sabbath siguió siendo una de las bandas más influyentes del rock, marcando generaciones de músicos y fans por igual. Estas son algunas curiosidades sobre Black Sabbath. Durante años, uno de los mitos más persistentes y sensacionales sobre Black Sabbath fue la idea de que la banda había hecho un pacto con el diablo. Este rumor se alimentó principalmente de su estética oscura, sus letras que trataban de temas sobrenaturales, y por supuesto, el nombre de la banda, que evocaba imágenes del ocultismo y lo macabro. Muchos veían en sus canciones una especie de invocación a fuerzas oscuras, especialmente en un periodo donde el miedo a lo paranormal y el misticismo estaba muy presente en la cultura popular. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la realidad era muy diferente. Geezer Butler, el principal letrista de la banda, desmintió esta acusación en varias entrevistas, afirmando que las letras de canciones como Black Sabbath o N.I.B. no eran una exaltación del ocultismo, sino más bien una crítica a él. Butler explicó que se había interesado por el tema después de leer libros sobre el ocultismo, pero que su propósito nunca fue glorificarlo, sino más bien arrojar luz sobre las oscuras y peligrosas creencias que giraban alrededor de este. En lugar de celebrar el mal, como muchos creían, sus canciones eran reflexiones sobre la vulnerabilidad humana ante el mal y los peligros del misticismo. A pesar de las aclaraciones de Butler, la leyenda del pacto satánico perduró y siguió siendo un tema popular en los rumores sobre la banda durante años. La cabra en la portada de su primer álbum, Black Sabbath, 1970, es una de las imágenes más icónicas en la historia del rock. Sin embargo, su creación fue más por accidente que por diseño. Originalmente, la banda tenía una idea mucho más convencional para la portada del álbum, algo que representara su estilo musical de manera más directa, como una imagen de la banda misma. Sin embargo, fue la disquera la que insistió en una imagen más mística y misteriosa para acompañar el sonido oscuro del disco. Después de varias deliberaciones, se decidió incluir una imagen de una mujer misteriosa parada frente a un molino, una figura que evocaba un aura de lo sobrenatural y lo aterrador. El contraste entre la belleza inquietante de la mujer y el molino oscuro fue un acierto visual que, con el tiempo, ayudaría a consolidar la mística en torno a la banda. Esta imagen no solo se convirtió en un símbolo de la banda, sino que también se sumó a la leyenda de Black Sabbath, alimentando aún más la percepción de que su música estaba asociada con el ocultismo y las fuerzas oscuras. La portada de Black Sabbath se ha convertido, por tanto, en una de las más reconocidas y emblemáticas en el mundo del rock, un símbolo del misterio y la provocación que la banda ofrecía a su audiencia. Uno de los eventos más infames en la historia de Black Sabbath ocurrió en 1982, cuando Ozzy Osbourne, conocido tanto por su música como por sus actos excéntricos y a menudo perturbadores, mordió la cabeza de un murciélago que fue arrojado al escenario durante un concierto en Des Moines, Iowa. Esta polémica acción ocurrió después de la salida de Ozzy de Black Sabbath, pero rápidamente se convirtió en una de las historias más comentadas sobre él y, de alguna manera, terminó por quedar asociada con el legado de la banda. Según Ozzy, el incidente ocurrió cuando un fan arrojó el murciélago hacia él, y pensando que era de plástico, Ozzy lo mordió como una broma, solo para descubrir más tarde que el murciélago estaba vivo. Después de que lo mordiera, el murciélago, que había sido arrojado como parte de una tradición local de los fans de la banda, murió. A pesar de la explicación, el incidente se convirtió en parte del mito oscuro que rodeaba a Ozzy Osbourne
y por extensión, a Black Sabbath. Muchos consideraron este acto como la culminación de la imagen del príncipe de las tinieblas que Ozzy había cultivado a lo largo de su carrera. Con el tiempo, esta anécdota se convirtió en una de las más célebres y mencionadas en las entrevistas sobre la vida y carrera de Ozzy, siendo un ejemplo de su fama por sus actos transgresores y su disposición para desafiar los límites de la ola. La sensatez y la moralidad. Black Sabbath no solo inventó el heavy metal, lo definió, lo consolidó y lo moldeó de tal manera que, incluso hoy, su legado sigue siendo una piedra angular para todo el género. A lo largo de su carrera, la banda transformó el panorama musical con su sonido único, un estilo inconfundible, que fusionó el blues pesado con la oscuridad, la crudeza y el caos que los caracterizaban. Desde los riffs pesados de Tony Iommi, que reescribieron las reglas de la guitarra eléctrica, hasta las letras llenas de simbolismo oscuro y reflexiones filosóficas sobre la vida, la muerte, el miedo y la alienación. Black Sabbath creó un lenguaje musical que ha resonado en generaciones de músicos, tanto en el heavy metal como en otros géneros. Fue una banda que no solo hizo historia, sino que le dio forma a una nueva era dentro del rock, un sonido que no solo se escuchaba, sino que se sentía profundamente en el alma de quienes lo escuchaban. A través de sus discos emblemáticos, como Paranoid, Master of Reality y Sabbath Bloody Sabbath, sentaron las bases del metal moderno, inspirando a incontables bandas de todo el mundo. Aunque han pasado más de 5 décadas desde su formación, el impacto de Black Sabbath sigue siendo inmenso y palpable. Cada acorde pesado, cada grito gutural, cada momento épico en su discografía sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y fans que siguen fieles al poder de su sonido, al impacto emocional de sus letras, su legado. Y así, desde los oscuros y sombríos barrios industriales de Birmingham, donde los 4 miembros de la banda soñaban con algo más allá de la monotonía de las fábricas y la clase trabajadora, hasta los escenarios más grandes y prestigiosos del mundo. Black Sabbath dejó una marca imborrable en la música y en la cultura popular. No solo cambiaron el curso de la música rock, sino que también influenciaron profundamente la cultura visual y estética que acompañaba al heavy metal. La vestimenta negra, las portadas de discos inquietantes y el enigma del ocultismo que siempre estuvo presente en su aura. Su música, cargada de emociones crudas, temas profundos y un sonido que parecía retumbar desde lo más profundo de la tierra, sigue siendo un pilar fundamental dentro del universo del rock. Las generaciones venideras siguen encontrando en su obra una fuente inagotable de inspiración, mientras que sus discos siguen sonando con la misma fuerza que tuvieron en su momento de lanzamiento. La historia de Black Sabbath no es solo la historia de una banda, sino la historia de una revolución musical que ha dejado una huella indeleble en el mundo. Y a pesar de que sus miembros han seguido caminos diferentes, el legado de Black Sabbath vive y siempre vivirá, como un faro luminoso para todos los amantes del rock y el metal. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta legendaria banda? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas del rock.